El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. La semana pasada terminamos de estudiar Hebreos, la carta de los Hebreos, y la siguiente carta es Santiago, pero vamos a hacer una pausa en nuestro estudio verso a verso del Nuevo Testamento y vamos a hacer una serie, ¿no? De vez en cuando hacemos eso, algunos libros avanzamos y tratamos de ver un evangelio, ver alguna serie importante, ¿no? Algún tema importante que Dios nos esté hablando como iglesia, siempre basado en la palabra de Dios, obviamente. Y el día de hoy, pues Dios, de hace unas semanas puso en mi corazón eso, ¿no? Yo iba para Santiago y Dios me dijo, a ver, espera, ¿no? Espera, creo que es momento de empezar a ver algo, otra cosa diferente. Bueno, no diferente, lo mismo porque es la palabra de Dios, pero en un sentido no continuar, sino ver una serie. Y Dios me llevó a meditar en en este tema que se conoce como disciplinas espirituales. ¿Alguna vez lo han escuchado? Disciplinas espirituales. Hay muchos libros, ¿no? Te aconsejo que busques, que leas, que están enfocados en eso, disciplinas espirituales. Hay uno que se llama Hábitos de Gracia, no, temas diferentes le ponen, pero está enfocado en aquellas cosas que Dios nos ha dado para que podamos acercarnos a Él, ¿no? Venimos de Hebreos y Hebreos es una carta donde nos habla acerca de Jesús, quién es Jesús, de su sacrificio, de su ofrenda, de lo que ha logrado por nosotros, pero una carta que nos invita, no, y para eso lo dice, acercarnos a Él, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente, dice el verso 16, al trono de la gracia, acercarnos, ¿verdad? Pero no podemos acercarnos de acuerdo a nuestro propio criterio, a nuestras propias condiciones. Hay cosas que Dios nos ha provisto para que podamos acercarnos a Él, ¿ok? Y nosotros tenemos que ser obedientes en esas cosas, hacerlas como Dios nos pide para que podamos tener una verdadera comunión con Él y sobre todo para que podamos caminar con Él en esa tierra de una manera agradable a Él. Y para eso se conoce como disciplinas espirituales. Entonces, quisiera comenzar haciendo una oración. Si traes tu Biblia, va abriendo tu Biblia, por favor, en 1 Corintios. Pero vamos a orar para dar inicio, ¿les parece? Poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos estudiar tu palabra y el día de hoy iniciar esta serie, Señor, que hemos llamado disciplinas espirituales, Señor. Algo que podemos ver en tu palabra, Señor, que tú nos invitas, Señor, a caminar contigo y es a través de estas disciplinas, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor, que sea tu palabra trayendo aliento, Señor, a nuestros corazones, trayendo ánimo, Señor, pero sobre todo trayendo esa fe, Señor, que nos lleva a vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra y siendo agradables a ti, Señor. Por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor, guiándonos, exhortándonos, animándonos a través de este tiempo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de repente al escuchar la palabra disciplina como que no nos gusta, ¿verdad? En el mundo es así como que, no, esa disciplina, me acuerdo cuando era niño, ¿no? Y mis papás me disciplinaban, ¿no? O tenía que estar en una disciplina, etcétera. Como que es algo desagradable. Pero para el Señor es algo importante y es algo bueno, ¿ok? Y hay muchos significados, digámoslo así, sí, significados acerca de lo que es la disciplina, ¿ok? Pero realmente esta palabra disciplina, de repente decía, ¿le pongo disciplinas espirituales o hábitos espirituales? Porque qué tal si disciplinas se van a espantar, ¿no? Y ya no van a ir, van a decir, no, ya van a empezar con disciplina. No, o sea, vamos a ver en el contexto a qué se refiere, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Lo vamos a tomar. La palabra disciplina, realmente nuestra palabra disciplina viene del latín y se deriva realmente de la palabra discípulo. Es muy interesante eso porque somos discípulos, ¿verdad? Eso es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? A los discípulos en ese momento, ya dándoles una misión, haciéndolos apóstoles, les dijo ir por todo el mundo y hacer, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Discípulos, no creyentes, dijo, hagan discípulos, ¿verdad? Jesús en Juan 8, ¿verdad? Le dice a los judíos que habían creído en Él, aquellos que lo estaban siguiendo, y dice que habían creído en Él, les dijo, si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, ¿ok? O sea, Jesús no quiere que seamos unos simples creyentes, sino quiere que seamos sus discípulos. Eso es muy importante, ¿no? Eso lo vimos en un mensaje al principio de este año. Dios quiere que seamos discípulos de Jesús, ¿verdad? Y un discípulo es un aprendiz, es lo que significa la palabra discípulo, alguien que está siendo discipulado, que está siendo enseñado, ¿verdad? Es un aprendiz. Y entonces de ahí viene esa palabra disciplina, de un discípulo, alguien que está aprendiendo. Disciplina habla de aprender, ¿ok? En el griego, en el Nuevo Testamento, lo vimos en Hebreos, la palabra paideia, ¿se recuerdan eso? Que habla de una instrucción, de una enseñanza,
Pero en la carta de los Hebreos la vimos como parte del amor de Dios al corregir a sus hijos. ¿Recuerdan Hebreos 12? Es parte del amor de Dios al corregir a sus hijos. Pero en esa serie vamos a ver la disciplina como algo indispensable para todo aquel que sinceramente esté buscando agradar y servir a Dios. Es algo necesario para nosotros, ¿ok? Sí, Dios nos disciplina, pero también nosotros debemos ser disciplinados. ¿Me explico? O sea, la autodisciplina es lo que estamos hablando aquí. Entonces, algunas definiciones de la palabra disciplina que encontré en internet, ¿no? y guiándole en ese sentido, dice así: conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Y ese es el punto, conducen a un resultado. Otra definición dice así: la disciplina podría describirse como el hábito que adquiere cada persona en base a su autocontrol y compromiso, además de su personalidad y actitud para lograr determinados objetivos. Entonces, las dos cosas tienen ese propósito, ¿verdad? Conducen a cierto resultado, conducen a lograr ciertos objetivos. Y ese es el propósito de las disciplinas espirituales. Tienen un objetivo. Lo que estas dos definiciones nos muestran es eso, que todas las disciplinas tienen un objetivo. ¿Por qué? Porque la disciplina sin objetivo se convierte en una labor fastidiosa y pesada, ¿verdad? Entonces hay un objetivo, hay un propósito por el cual vamos a buscar practicar estas disciplinas espirituales. No nada más es porque es que es lo que tengo que hacer porque soy cristiano. No, o sea, hay un propósito en estas cosas, hay un objetivo. Porque si tú te propones, por ejemplo, comúnmente lo que hacemos, ¿no? Una disciplina es ir al gimnasio, ¿estás de acuerdo? ¿No? Y cuando empieza el año, los gimnasios se llenan, ¿verdad? De gente, pero ya como por ahí de mediados de enero ya están vacíos otra vez. Pero bueno, habla de eso, una disciplina. Y cuando tú entras al gimnasio, te propones algo, no nada más entras porque pues ahora quiero fastidiar mi cuerpo, ¿no? Quiero nada más golpearlo y molestarlo, no. O sea, lo que quieres, ¿qué es? Bueno, algunos bajar de peso, ¿verdad? Otros están más fuertes, ¿no? Pero tienes un objetivo, ¿te das cuenta de eso? Bueno, nosotros tenemos un objetivo en esto, ¿ok? Hay un objetivo en buscar y practicar estas disciplinas espirituales. En este caso, las disciplinas espirituales tienen como principal resultado y objetivo vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? Que ese es el fin del ser humano. Vivir para deleitarnos en el Señor y vivir para la gloria de Dios. Ese es el fin por el cual Dios envía a su Hijo, ¿verdad? Para salvarnos, muriendo en una cruz por nosotros, para que tú y yo podamos vivir para su gloria, ¿verdad? La palabra pecado, ¿ustedes conocen la palabra pecado? Esa palabra antigua que mucha gente no le gusta hablar, pero es importante porque eso es lo que trae muerte eterna al hombre. La palabra pecado significa errar en el blanco, ¿ok? Errar en el blanco es fallar. Creo que todos conocemos el tiro al blanco, ¿verdad? ¿Alguna vez has jugado tiro al blanco? Ya sea con dardos o con pistolitas. ¿Sabes de qué se trata? Tienes que dar en el blanco, en el punto blanco que está ahí, en la diana, en el círculo. Hay un punto blanco. Tienes que dar ahí. Bueno, pecado es cuando fallas, no le di. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Tú y yo fuimos creados con un propósito, con un objetivo, y es dar en el blanco. Ese blanco es la gloria de Dios. Dios nos hizo para su gloria, pero nosotros pecamos, fallamos, nos desviamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hemos pecado, hemos fallado a eso. Nos ha desviado del propósito por el cual Dios nos creó, pero en Cristo Jesús Dios nos rescata, nos redime y nos da ese propósito nuevamente, dar en el blanco, ¿ok? Y eso es no solo a través de lo que Jesús hace, sino a través de esas disciplinas. Buscar eso, ¿para qué? Tú y yo ya podemos dar en el blanco, ya podemos vivir para la gloria de Dios, pero necesitamos buscar eso, ¿me explico? Y para eso sirven las disciplinas espirituales, para que tú y yo cumplamos el propósito por el cual Dios te hizo, y no solo eso, te redimió, te hizo una nueva criatura. Entonces, por eso es importante esto. Hay un objetivo, un propósito en esto, la gloria de Dios. Pero un segundo resultado, lo quiero ver como resultado. Claro, hay muchos resultados de esto y va a ser de mucha bendición para tu vida. Si entiendes esto, empiezas a vivir esto y deseas hacer esto, va a haber el cumplimiento de ese objetivo, pero muchos resultados. Uno de ellos es el carácter piadoso. Vas a poder vivir la manera correcta como un ejemplo de piedad, un carácter piadoso en tu vida. El carácter cristiano que tanta falta hace en la iglesia cristiana, ¿verdad? Creo que es el día de hoy, lo más triste que hay en la iglesia es una carencia de un carácter
piadoso, un carácter que glorifica a Dios. Bien, en su libro, hay muchos libros, te decía, pero hay un libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, te lo recomiendo, si lo puedes comprar, léelo, es muy buen libro. Este libro es de Donald S. Whitney y en ese libro él describe las disciplinas espirituales de la siguiente manera, déjame citarlo. Dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. ¿Okay? Pero por alguna extraña razón se han dejado de practicar el día de hoy. Son cosas que de repente hemos olvidado, que ya no hacemos, que las conocemos. No estoy hablando de cosas que no conozcamos. ¿Okay? Hay muchas disciplinas espirituales. ¿Okay? Y vamos a ver varias de ellas. No vamos a hacer todo un estudio exhaustivo de las disciplinas espirituales. Pero creo que vamos a poder ver en la siguiente semana las más importantes, ¿okay? Como el estudio y la meditación de la palabra de Dios, tiempo de oración, tiempo devocional, el servicio a Dios, la adoración. Son cosas espirituales que tenemos que estar haciendo para el Señor. Y son disciplinas, ¿okay? Tenemos nosotros que esforzarnos, autodisciplinarnos para hacerlas. Por eso les llamamos disciplinas espirituales. Ahora, a las disciplinas espirituales también se les ha llamado medios de gracia. Es muy interesante eso, medios de gracia. Quizás lo llegues a encontrar así también, medios de gracia. ¿Por qué? Porque son exactamente eso, medios que Dios ha provisto por medio de su gracia para nosotros como creyentes. Se les llama medios de gracia desde el punto de vista de la provisión de Dios. Es Dios que a través de su gracia provee esos medios para que tú y yo podamos acercarnos a Él. ¿Sí te das cuenta de eso? Pero para nosotros vamos a verlo como disciplinas, pero son parte de su gracia. Una forma de poder responder a la gracia que Dios nos ha mostrado es siendo agradecidos, ¿ok? Es siendo obedientes, no desechando su gracia. Pablo dice, y esto quiero que lo tengas muy en mente, lo vamos a estar repitiendo en esta serie. Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 10, dice, por su gracia soy lo que soy, ¿recuerdas? ¿Sí recuerdas eso? Por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y exactamente eso, Dios ha proveído medios de gracia para que sus hijos puedan acercarse a Él, darle gloria, pero el problema es que muchos de sus hijos, esos medios de gracia los desechan, entonces su gracia es vana para nosotros. El propósito es que esa gracia no sea en vano, como Pablo dice, su gracia no ha sido en vano, ¿verdad? Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Realmente, para poder vivir estas disciplinas espirituales, tenemos que recordar esto tan importante, la gracia que hemos recibido de parte de Dios. La gracia es la principal motivación para que podamos vivir esas vidas a través de las disciplinas espirituales, vidas que glorifiquen a Dios. Entonces, por eso también se les llaman así medios de gracia. Quiero que lo veas desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de Dios, para nosotros son medios de gracia, pero para nosotros delante de Dios son disciplinas espirituales. ¿Y por qué medios de gracia? Segunda de Pedro, déjame ir para allá tantito, ahorita regresamos a 1 Corintios, pon ahí una marca, no te vayas a perder. Segunda de Pedro, o si quieres anota la cita solamente, te lo voy a leer. Segunda de Pedro 2, en el verso 3 y verso 4, fíjate lo que dice, comenzando la carta, el apóstol Pedro, su segunda carta dice esto, segunda de Pedro 2:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate lo que está diciendo ahí. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, y está hablando de esta vida en la tierra, y a la piedad, una vida que agrada a Dios. ¿Okay? Recordemos este concepto de piedad. La piedad es la vida que agrada a Dios. La piedad la vimos en las cartas pastorales como el esquema del evangelio. ¿Recuerdas? ¿Veíamos eso? Esa definición del libro Strong me llamó mucho la atención y me gusta porque es eso. La piedad es una gráfica de lo que es el evangelio. Son vidas que representan el evangelio de Jesucristo, que están viviendo como Dios les ha llamado a vivir ahora.
Entonces, si recuerdas, eso lo vimos en cartas pastorales. Y la vida de cada creyente, cada hijo de Dios tiene que ser una representación ¿de qué? De lo que Cristo vino a hacer por nosotros a través de su gracia. Porque por gracia soy, ¿qué cosa? Salvos por medio de la fe. Son de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Recuerda ese versículo. Y luego dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya en Cristo Jesús, a través de esa gracia, somos una nueva creación, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, recuerdas? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y esas disciplinas espirituales son esas partes, son de esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Son esas cosas que dice, todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas. Medios de gracia, ¿te das cuenta? Dios nos ha dado los medios a través de su gracia para que podamos acercarnos a Él. Dice, ¿por qué? Por su divino poder. Importante esto, es el poder de Dios obrando en los creyentes. Divino poder habla de eso, el poder de Dios. La palabra poder es dunamis. ¿Recuerdas esa palabra? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es esa vida que agrada a Dios. Y dice, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, una vida que agrada a Dios, ¿qué crees? Ya te han sido dadas. Porque antes de Cristo, tú no podías vivir para la gloria de Dios. Antes de conocer a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, tú no podías agradar a Dios, aunque practicaras estas disciplinas. No había manera de que tú pudieras ser agradable, ¿verdad? Fue por su divino poder que Dios nos ha otorgado estas cosas a quienes, a los que hemos creído. Por eso dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Parte de estas disciplinas espirituales es esto, conocer a aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. El fin de la vida del apóstol Pablo en Filipenses 3 es ese, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Otro resultado, ¿verdad?, que provee la práctica de las disciplinas espirituales es este, conocer a aquel que nos redimió y nos salvó. Conocerle. Es triste que muchos cristianos, al no vivir de esta manera, no están conociendo a Dios. Es increíble cómo, y yo creo que no han entendido realmente el Evangelio. Porque es increíble cómo al entender que una persona, el gran Dios que tenemos, que vino y murió en una cruz por nosotros, no te interesa conocerlo, ¿verdad? Otra vez les he dicho, imagínate que una persona, ¿no?, te está sentenciado a muerte por algún homicidio que hiciste, no sé, alguna violación, algo, ya, estás sentenciado a muerte. Y viene alguien y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por ti. O sea, ¿no te gustaría conocer a esa persona y decirle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo eso por mí? Pues piensa en eso, es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, es al fin de conocerle. Por eso, mediante el conocimiento. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? A través de estas disciplinas espirituales. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate lo que dice el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de su gloria y excelencia. Pero creo que también es por medio de lo que nos ha provisto. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Por medio de ellas tenemos promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Definitivamente las disciplinas espirituales nos ayudan a esto, a ser participantes de la naturaleza divina, a experimentar ese tipo de vida que agrada a Dios, que viene de Dios y es para Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿te das cuenta? Las disciplinas espirituales te van a ayudar, nos van a ayudar a huir precisamente de las cosas de este mundo que nos atraen y que nos quieren esclavizar, sobre todo las concupiscencias, hablando de esos deseos pecaminosos. Entonces estas cosas, o sea, hay mucha bendición al seguir estas cosas. Por eso el día de hoy vamos a ver esta introducción, pero vamos a ver cómo esto, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que vivir en esas cosas? ¿Qué beneficio hay en mi vida? ¿Verdad? Y ya lo empezamos a ver. El primer beneficio que hay es que vas a vivir para la gloria de Dios. Segundo beneficio, va a haber un carácter en tu vida diferente, un carácter piadoso para el Señor, ¿verdad? Y el tercero, pues vas a conocer realmente a tu Salvador, vas a poder tener una relación con Él correcta. Entonces Dios provee medios de gracia que nosotros como sus discípulos debemos de ver como disciplinas espirituales, ¿okay? Pero ¿cómo va a operar esto? En Filipenses capítulo 2, si quieres también anota esa cita, ahorita vamos a ir a 1 Corintios, no te preocupes. Filipenses 2,
Hay dos versículos muy interesantes que muchas veces no se toman con seriedad o no se logra la interpretación correcta porque se distraen de lo que está diciendo. Pero Filipenses 2, versos 12 y 13, fíjate lo que dice ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Okay? Muchos se distraen porque dicen, no, es que ahí está hablando de ocúpate de tu salvación, entonces está hablando de que la salvación se pierde. No está hablando de eso. Ni cerca de eso está. ¿Okay? Ocúpate de tu salvación, ¿qué es? Es lo que estamos viendo el día de hoy. Está hablando de obediencia, ¿te das cuenta? Como es obedecido. Ocúpate, o sea, obedece lo que tu salvación te pide. Claro, recordemos algo, el concepto de salvación para el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo este aspecto de la salvación, él lo ve en tres partes: justificación, santificación y glorificación. Es importante verlo de esa manera, si no, no vas a entender a qué se refiere aquí. Ocúpate de tu salvación, es que si ahora eres salvo, ya justificado, ocúpate ¿qué? En la santificación, vivir agradando a Dios. Para eso son las disciplinas espirituales. Entonces nos dice, obedece esto, vive, ocúpate de estas cosas. Ocúpate de las cosas, de los medios de gracia que Dios ha provisto para que puedas estar con Él. Pero el verso 13 es importante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces dice, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dices, bueno, o soy yo o es Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en Hebreos apenas la semana pasada? Hebreos 13, verso 21. El que nos hace aptos para la obra a través de Él, por medio de Él y para Él. Sí, es Dios quien va a hacer eso con su divino poder, obrando en nuestras vidas a través de su gracia, pero tú y yo tenemos que obedecer. O sea, de alguna manera sí tenemos que participar. ¿Okay? Colosenses 1:29, anota también la cita, es algo muy similar que dice el apóstol Pablo, pero hablando de él mismo. Él viene hablando de cómo él ha luchado y se ha esforzado para que los cristianos puedan madurar en la fe y crecer en la fe. Y dice esto en el verso 29 de Colosenses 1, el último versículo del capítulo 1 de Colosenses, dice así: para lo cual también trabajo. O sea, Pablo dice, yo me esfuerzo y trabajo, luchando, dice. Pero ¿cómo dice? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Pablo dice, yo estoy trabajando, pero es Dios quien está actuando en mí. O sea, yo estoy obedeciendo, me estoy esforzando, pero es Dios quien lo está haciendo en mí. ¿Verdad? Y de repente puede haber un conflicto. Bueno, o es Dios o soy yo. Son los dos. Somos los dos. Porque de repente puedes caer en esta negligencia. Es una negligencia de decir, bueno, Dios va a hacer su obra, Él lo dice, Él lo hace en mí, entonces yo no hago nada, que Él lo haga por mí. No, no está diciendo eso. Tú tienes que hacerlo. ¿Ok? Así es como operan esas disciplinas espirituales. La gracia de Dios produce el deseo y el poder para hacerlas. Pero los cristianos debemos de practicar personalmente cada una de estas disciplinas espirituales. Es como si Dios pone en tu corazón, en mi corazón, el hambre y la sed de justicia. ¿Verdad? Hambre y sed de su palabra. ¿Verdad? Él pone el querer como el hacer. ¿Okay? Él pone ese deseo de buscarle, ¿verdad? Como el siervo busca las aguas. Pero Él no te va a arrastrar y te va a decir, mira, ven, ¿no? Va a agarrar tus manos y va a abrir el libro, ¿no? No va a agarrar y va a mover tus ojos leyendo los pasajes. No, o sea, eso tú lo tienes que hacer, ¿me explico? Esa es parte de la autodisciplina, la disciplina que hablamos aquí. O sea, Dios quiere esto y es su gracia. Pero si desechamos eso y no somos disciplinados en esas cosas, realmente lo que estamos haciendo es desechando la gracia de Dios. Es en vano todo lo que Dios nos ha provisto para que podamos crecer y madurar y sobre todo para que podamos vivir vidas que le den gloria a Él. Entonces, ese es el punto de lo que vemos aquí. Quiero comenzar con eso, entendiendo que es algo que tú y yo tenemos que buscar, pero efectivamente es algo que Él hace con su poder en nuestras vidas, a través de su gracia. ¿Ok? Y créemelo, si lo empiezas a hacer, vas a experimentar ese poder en tu vida. Un poder transformador, ¿verdad? Va a transformarte el Señor, va a transformar tu carácter. Entonces, así es como operan las disciplinas espirituales. Ahora bien, en la Biblia no se encuentra el término, no vas a encontrar ese término disciplinas espirituales, por más que lo busques, pero sí el concepto de disciplinas espirituales. Lo podemos ver en muchas partes. En Hebreos lo acabamos de ver.
¿verdad? En Hebreos vimos, todo el capítulo 13 habla de si es el resultado de nuestra parte, de todo lo que Dios ha hecho, cómo vamos a responder a todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y veíamos varias cosas muy prácticas que decía, pero parte de esas cosas son disciplinas espirituales. Entonces, aunque no encontramos el término disciplinas espirituales, sí están los conceptos de disciplinas espirituales. Y un versículo que podemos ver muy claro en ese sentido es 1 Timoteo 4, versículo 7, la parte final del versículo 7, que es cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, ¿recuerdan? Ejercítate para la piedad. Otra versión, varias versiones, pero esta versión, la Biblia de las Américas, lo traduce así: más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. La palabra ejercítate ahí en griego viene de la palabra gimnasio, de nuestra palabra gimnasio. Entonces, ya con eso tenemos idea de que está hablando. Claro que es una disciplina. Yo tengo que ir al gimnasio y disciplinarme, así como tengo que ir al gimnasio y empezar a cargar peso y hacer ejercicios, así tenemos que hacerlo nosotros. Eso no va a ocurrir simplemente porque ya creí en Jesús y ahora el Espíritu Santo va a venir a hacer todo eso en mi vida, ¿no? De un día para otro va a estar bien fuerte espiritualmente. No, tú y yo tenemos que buscar eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Otro pasaje en el que observamos el concepto de disciplinas espirituales se encuentra ahora sí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta carta, en esta iglesia más bien, había muchos problemas espirituales. Muchos problemas espirituales. Prácticamente su problema venía de eso, de no vivir como Dios quería que vivieran. El capítulo 12, no es para allá, pero vamos a ver el capítulo 13. Pero en el capítulo 12, Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de las cosas espirituales. Aparece dones espirituales, pero realmente la palabra en el griego no aparece la palabra don. Lo que está diciendo es, no quiero que ignoren acerca de lo espiritual, porque ese era el problema de estos corintios. Y si tú conoces un poco la palabra de Dios, sabes que esta iglesia era identificada como una iglesia carnal, así es como la veía Pablo, una iglesia que no había madurado, no había crecido en la fe espiritualmente. ¿Por qué? Porque faltaban esas disciplinas espirituales. Había muchos males dentro de esta iglesia. No solo había celos, había contiendas, disensiones, y no solo eso, había inmoralidad sexual, había fornicación, había abuso de confianza, capítulo 6, abuso de autoridad, falta de amor entre ellos, falta de humildad, abuso e ignorancia de las cosas espirituales, doctrinas confusas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes leer 1 Corintios y te vas a dar cuenta de eso. Se parece mucho a la iglesia del día de hoy. Pero la condición espiritual de la iglesia de Corinto era mala, y es por eso que Pablo busca que ellos alcancen la madurez en Cristo, es lo que él estaba buscando. Pero eso sucederá solo a través de una vida disciplinada en las cosas espirituales. Entonces, ahí el capítulo 3, fíjate cómo comienza el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. ¿Okay? Ellos ya habían creído en Jesús. Ellos eran hombres y mujeres espirituales porque ya tenían el Espíritu de Dios. Pero Pablo dice, pero yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Okay? Personas que viven en la carne. Como a niños en Cristo, como personas que apenas acaban de nacer y que no conocen conceptos, no conocen las disciplinas espirituales. Os debe beber leche y no vianda. O sea, tuve que darles lechita y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces de ese problema, ¿verdad? Una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios morando en él, pero que vive en la carne, es una persona incapaz. ¿Pero por qué? Porque no se ha disciplinado ella misma. Entonces dice, no eres capaces, y dice, ni son capaces todavía. Está hablando de, cuando fui con ustedes los vi así y otra vez los veo así. Porque aún sois carnales. Pues habiendo ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andáis como hombres. ¿Qué significa que andan como hombres? Como un hombre que no conoce a Cristo, como los hombres normales. No viven así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, no son carnales. O sea, el tener como ser seguidores de un hombre, dice, eso es carnalidad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
Dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, nuevamente Pablo llegando a ese punto. O sea, no somos nosotros, es lo que Dios nos concedió. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? ¿Recuerdas? Por su divino poder. Es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está hablando de él y Apolos, que así comienza la carta, hablando de, entonces hay divisiones, porque unos dicen que yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no? O sea, cada quien tiene a su equipo. Y dice, oye, no se trata de eso, no estamos siguiendo a los hombres. Ve lo que dice el verso 10 ahora. Dice ahí, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ve lo que está diciendo ahí. Dice, al principio dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Nuevamente vemos eso. Pablo era un hombre que vivía por la gracia de Dios. Por su gracia soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, tú puedes ver la vida del apóstol Pablo y puedes ver la vida de los apóstoles y la vida de muchos otros creyentes en la historia de la iglesia, hombres piadosos, mujeres piadosos de fe. ¿Sabes cómo llegaron a hacer eso? A través de las disciplinas espirituales. Eran personas disciplinadas en el espíritu, que buscaban la gloria de Dios en sus vidas y entendían que esas cosas eran los medios de gracia que Dios había provisto para ese cumplimiento. Así vi el apóstol Pablo, por eso dice, conforme a la gracia de Dios, no soy yo, no ha sido ninguna capacidad o aptitud mía como para que yo pueda hacer esto, fue conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Esa gracia le había sido dada, igual que nosotros. Él no la compró, no la obtuvo como una recompensa, Él simplemente la recibió, fue un regalo. ¿Te das cuenta? Dios ha provisto a todos nosotros de esos medios de gracia. Todos los creyentes tienen esos medios de gracia, regalos que Dios te ha dado. Y Pablo dice así, yo lo recibí como un regalo, y un regalo que mantuvo el resto de su vida, ¿verdad? Dice, es por medio de eso que yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo ese perito arquitecto habla del constructor principal o el maestro constructor. O sea, el arquitecto que diseñó y que dijo, esto tiene que ser, el fundamento es este. Pero esto era porque él permanecía bajo la gracia que Dios le había dado. Pablo había puesto el fundamento en la iglesia de los Corintios. Sí, muchos dicen yo soy de Cefas, o sea, a mí me gusta más cómo predica Pablo, a mí me gusta más cómo predica Pedro, a mí Apolos, ¿no? Es más elocuente en la palabra, ¿no? O sea, esa era la carnalidad de ellos. Pero Pablo dice, pues yo puse el fundamento. O sea, ha venido Apolos, han conocido a Cefas, o sea, Pedro, pero al fin y al cabo el fundamento, ¿quién lo puso? Yo, o sea, yo llegué, 1 Corintios, Hechos 15, Hechos 13 o 15, no recuerdo muy bien, creo que es 13, no, Hechos 15, perdón. Es cuando Pablo llega a Corinto y pone el fundamento, predica el evangelio ahí y se planta una iglesia a través de lo que él llegó predicando, el evangelio de Jesucristo. Entonces dice, yo puse el fundamento, que ese es el mensaje de la cruz. Cuando habla del fundamento está hablando eso, ahorita vamos a ver en el verso 11. Y te vamos a ver cuál es el sentido de eso. Y dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, Pablo estaba seguro que la obra era de Dios y que Dios enviaría a alguien más para continuar la obra que él había comenzado. Y en este caso fue Apolos. Si tú estudias el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que después de que Pablo va a Corintios y se va, llega Apolos a Corinto. Y él continúa enseñándole la palabra. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo puse el fundamento, pero otro puede venir y edificar encima de ese fundamento. Apolos lo ha hecho, pero, fíjate lo que dice en el verso 10 al final, pero cada uno mire cómo, ¿qué cosa? Sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo dice, yo hice mi parte, Apolos hizo su parte,
pero ahora les toca a ustedes hacer su parte. ¿Sí lo ven? Cada uno mire. ¿Ok? Cada uno de nosotros los creyentes debemos de mirar lo que estamos haciendo para el Señor el día de hoy. Cada uno de nosotros debemos de estar atentos de cómo estamos sobreedificando nuestras vidas en Cristo. No es solo el trabajo del pastor o del líder, de aquel que puso el fundamento, otro que vino a sobreedificar. Es el trabajo de cada uno de nosotros. Un cristiano que solamente va a la iglesia y su relación con Dios depende solamente del domingo yendo a la iglesia, está haciendo esto. Voy nada más para que el líder me enseñe y ya con eso edifico mi vida en Cristo. Es un error. Aquí dice, cada uno mire cómo tú tienes que hacer algo. O sea, aquí recibes alimento espiritual, pero tú tienes que obedecer lo que Dios te está hablando y enseñando. No solo aquí, día a día, a través de una comunión con el Señor. ¿Sí lo ven? Por eso dice eso, cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces todos somos responsables de esto. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, dice el apóstol Pablo. O sea, Pablo dice, este es el fundamento. Este es el fundamento para toda vida cristiana. Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Me encanta que dice eso. O sea, ya hay un fundamento que está puesto. O sea, alguien ya dijo, este es el fundamento. ¿Sabes quién fue? Dios. Dios dijo, este es el fundamento. ¿Para qué? Para que toda persona que quiera conocerme, que quiera honrarme, que quiera glorificarme, pueda comenzar a sobreedificar. Jesucristo, que es la fe, el evangelio. Algo importante en las disciplinas espirituales es que solo las pueden realizar las personas espirituales. Por eso son disciplinas espirituales. Una persona que no ha obedecido el evangelio, que no ha nacido de nuevo, a eso me refiero, una persona que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, podrá intentar hacer y cumplir las disciplinas espirituales, pero no obtendrá ningún provecho de ellas, no tendrá ningún beneficio. No alcanzará ni el objetivo de agradar a Dios, ni el resultado de tener un carácter piadoso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tiene aquello que Dios ha provisto como el fundamento, que es Cristo. Su Espíritu Santo en nosotros. Es el poder que Dios nos ha dado. Las disciplinas espirituales son para los espirituales, para los que han creído en el Evangelio de Jesucristo. Fíjate lo que dijo anteriormente. Déjame regresarme al capítulo 2, al final del capítulo 2. En el verso 12, capítulo 2, verso 12, 1 Corintios dice, y nosotros, 1 Corintios 2, 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, ¿te das cuenta? Está hablando de los creyentes. El espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, una persona que no tiene el espíritu de Dios no sabe todo lo que Dios le ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿te das cuenta? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso decía, las disciplinas espirituales son para personas espirituales. Aquí lo está diciendo. Lo voy a explicar aquí. Pero el hombre natural. Entonces pone una diferencia, hay un hombre espiritual y hay un hombre natural, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia, el contraste que está haciendo aquí, entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no es espiritual, no ha nacido de nuevo. Juan 3, el nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Un nacimiento espiritual. Tú no puedes vivir una vida que agrada a Dios si no has nacido de nuevo, si no tienes el fundamento que es el Evangelio de Jesucristo. Si tú no te has visto como un hombre o una mujer pecador, que merece la ira de Dios, la muerte eterna, y que en Cristo Jesús vino a pagar por eso, para darte vida eterna, si tú no has creído en eso, no te has visto como un pecador que necesita un Salvador y que es Jesucristo, no has nacido de nuevo.
Si no has creído en eso con todo tu corazón y lo has confesado con tu boca, no has nacido de nuevo y no eres espiritual. Eres un hombre natural y no vas a poder vivir de esta manera. Antes de continuar es importante entender esto. Las disciplinas espirituales son para las personas espirituales. ¿Por qué? Porque aún también está ese error. Muchos practican estas disciplinas, pero ni siquiera han nacido de nuevo. Pueden hacerlo, pero en un momento se van a cansar. ¿Sabes quiénes son esas personas? Las personas religiosas. ¿Has conocido personas así? Bien religiosas, pero no han creído en Jesús, ni siquiera son salvos. Entonces, es importante entender esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, él puede entender todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Fíjate lo que dice. Son preguntas que hace, si no mal recuerdo, Isaías. Como diciendo, nadie ha conocido la mente de Dios, nadie puede instruirle. Pero dice aquí Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, a través del Espíritu de Dios, ahora tú tienes la mente de Cristo. Qué increíble eso. Pero después de esto viene el capítulo 3 y lo que leemos al principio. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales. Una tercera persona es el carnal, ¿okay? Que es el que ha nacido de nuevo, pero vive como el natural. Es el espiritual, pero vive como natural. Ese es un gran problema de la iglesia el día de hoy. Mucha carnalidad. ¿Verdad? El problema con los carnales es que realmente no sabes si se han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Es algo que no podemos saber ni debemos de juzgar nosotros. Solo Dios lo sabe. Pero es un problema. Por eso Pablo aquí los anima. Tienen que mirar bien cómo están sobreedificando sus vidas ahora en Cristo. Pero recuerden esto, nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí comienza esto. La vida espiritual comienza con el fundamento que Dios ha dado, que es Jesucristo. Versículo 11 del capítulo 3. Entonces, tenemos que recordar que hay un fundamento. ¿Okay? Pablo está hablando en términos de construcción, ¿verdad? Sobre edificar, construir, los cimientos. El fundamento habla de los cimientos de una construcción. Y tú sabes que los cimientos son muy importantes para poder construir un edificio. Si tú no pones cimientos, ese edificio se va a caer. Con un pequeño temblor se va a caer, se va a venir abajo, ¿verdad? Necesitas poner cimientos que lo tengan arraigado a la tierra, agarrado de la tierra. Pues ese cimiento es el fundamento. Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Por más que tú construyas una vida espiritual, si no tienes el fundamento, eso se va a caer. Al final lo que va a pasar. Por eso tenemos que tener el fundamento, los cimientos. Ahora, aún como creyentes en Jesucristo, podremos estar poniendo un fundamento diferente. Que también sucede. Eso es lo que están haciendo los corintios. Eran creyentes, pero eran carnales. Su fundamento no era Jesús. Era Pablo, era Apolos. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos poner otro fundamento. Podemos estar poniendo un fundamento diferente. El trabajo, el dinero, la familia, tu salud, tu religión, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el fundamento de tu vida el día de hoy? Desde ahí creo que está el error de muchos creyentes. Que el fundamento de su vida no es Jesucristo. O sea, así nunca van a gozar y experimentar las disciplinas espirituales, la bendición de las disciplinas espirituales. El fundamento tiene que ser Jesús. Solo Jesús. Nada de esos fundamentos podrán sostener la práctica de las disciplinas espirituales. El fundamento para poder llevar a cabo las disciplinas espirituales es uno solo: Cristo. Cristo. Una vida cristiana solo se puede construir sobre este fundamento, Jesucristo. Si tu vida no está construida sobre Jesucristo, entonces no es cristiana, así de sencillo. Si tu vida está fundada sobre tus bienes, como veíamos, sobre tu trabajo, sobre tu carrera, sobre tus logros, sobre tu felicidad, tu comodidad, satisfacción, tu vida no es cristiana. Esa es la realidad. Por eso Pablo en Filipenses 3 dice, todo eso lo tengo por basura. Todos sus logros, todo lo que era, dice, eso para mí ya no tiene significado. Todo lo tengo por basura. ¿A fin de qué? ¿Recuerdas? A fin de conocerle.
Es el fundamento de Jesucristo. Veamos lo que dice el verso 12 ahora. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Entonces, dijo en el verso 10, cada uno mire cómo se lo edifica. Y aquí regresa a eso. Después de recordar que necesitamos el fundamento, dice, y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare, y un fundamento sirve para edificar. O sea, después de asegurarte de tener el fundamento correcto, lo que sigue es edificar. Es triste poder ver alguna obra que está los fundamentos puestos, pero ya no continuó, ya no la siguieron haciendo. Y dices, pues qué desperdicio, ¿no? Pues imagínate ahora en Cristo. O sea, los corintios tenían el fundamento, habían creído en Jesús, pero no estaban edificando sobre ese fundamento. Están edificando sobre otro fundamento. Ese fundamento lo dejaron ahí puesto. Era un desperdicio. La gracia de Dios en vano. ¿Se dan cuenta? Y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, tenemos que edificar. Tener el fundamento correcto no es garantía de que el edificio esté bien construido. ¿Por qué? Puedes tener el fundamento correcto, pero una mala edificación. Por eso dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Es lo que precisamente estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Ahora menciona dos grupos de materiales, ¿no?, que representan, en esta ilustración, representan precisamente la calidad de la vida espiritual de cada creyente. Y dice oro, plata, piedras preciosas. El primer grupo que menciona, oro, plata, lo conocemos, piedras preciosas. No solo son materiales hermosos, preciosos, también son materiales muy resistentes. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo al fuego, que es la ilustración que hace. Pero también algo importante, tú sabes que son materiales costosos. ¿Estás de acuerdo? Oro, plata, piedras preciosas. A comparación del heno, la hojarasca, dicen, no, pues sí, más barato ir por madera, ¿no? Que hacer una casa de oro, de diamantes. ¿Sí se dan cuenta? Cuesta. Como toda disciplina, las disciplinas espirituales cuestan esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta dedicación. Pero entonces, ¿qué estás edificando? Dejemos a un lado la flojera espiritual. Es necesario dejar a un lado la flojera espiritual. ¿Va a costar seguir a Jesús? Sí. Y lo he dicho otras veces, como lo dijeron un pastor, ¿verdad? Pastor, cuesta mucho seguir a Jesús. Él dijo, no cuesta mucho, cuesta todo. O sea, no has entendido nada. Cuesta todo seguir a Jesús. Pero es el llamado que Él nos dio. Acompáñame un poquito más adelante, capítulo 9 de aquí, de 1 Corintios 9. El mismo apóstol Pablo llega a ponerse como un ejemplo de esto. Si conoces la carta, sabes que al principio del capítulo 9, él mismo se empieza a poner como un ejemplo. Dice, yo tengo derecho como apóstol, pero todo ese derecho lo he dejado a un lado. Lo he dejado a un lado para servirles a ustedes y agradar mejor a Dios. ¿Verdad? Tú puedes tener tu derecho aún de quedarte los domingos a dormir en tu casa, ¿no? Pero Pablo dice, yo vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y aquí en el capítulo 9, verso 24, Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Lo vimos en Hebreos. Está hablando de eso, como una carrera. O sea, consideren esto. O sea, todos están familiarizados con los Juegos Olímpicos, ahí en Corinto. Y si consideren esto, o sea, ustedes saben que aquellos que están en el estadio compitiendo, todos corren, pero uno solo se va a llevar el premio. O sea, todos saben que están compitiendo por un primer lugar.
No están diciendo, pues mira, aquí se trata de llegar y con eso ya estás. No, tú tienes que buscar llegar en primer lugar. O sea, ningún corredor serio va a empezar a correr diciendo, bueno, con que llegue en el 5.º lugar ya con eso lo armé. No, él tiene que ir con ese enfoque y decisión de decir, yo tengo que llegar en primer lugar. Aunque sé que él es más rápido que yo, pero yo tengo que llegar con esa mentalidad. ¿Sí se dan cuenta? Concentración, disciplina. Son cosas de las que Pablo habla aquí. Corre de tal manera que lo obtengas. Así debes de correr esta carrera que tenemos por delante. ¿Recuerdas Hebreos 12? Puesto los ojos en Jesús. De corre de tal manera que lo obtengas. Sí, quizás es el más lento, pero tú corre con esa mentalidad. Voy a llegar en primer lugar. Determinación. ¿Sí lo ven? Verso 25. Todo aquel que lucha, ¿no? Ahora pone un ejemplo de lucha, quizás lucha libre, no sé qué será, pero todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué te habla eso? ¿De qué nos habla esto? ¿No es disciplina? Sí, de todo se abstiene. Y tú lo sabes, una persona que se dedica al deporte es una persona que tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que ser disciplinado. Una persona que tiene que cuidar su cuerpo físicamente en todos los sentidos, y no solo por verse bien, sino es parte de su deporte. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que abstenerse de ciertos alimentos, tiene que dormir bien, descansar, abstenerse de ciertas fiestas, ¿no? Desvelarse, cosas así. O sea, es personas que tienen que son personas disciplinadas, eso voy. Y Pablo está hablando de la vida cristiana, así es la vida cristiana. De todo se abstiene. Ellos, o sea, los que corren, los que luchan, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Ellos quieren, o sea, una corona, en ese momento se daban estas coronas se llaman estéfanas, ¿no? Las coronitas estas plantitas, no me acuerdo cuáles eran. Laurel. Es corruptible, o sea, dentro de un mes esas flores ya están secas, ¿no? Es algo que se va a corrompir. O sea, ellos luchan, se abstienen, se esfuerzan por algo corruptible. Pero nosotros, una corona incorruptible, nos recuerda eso. Hay un galardón al vivir de esta manera. No lo pierdas de vista, hay un galardón. Verso 26. Así que, Pablo se pone como ejemplo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Yo corro con determinación, ¿verdad? Yo no ando corriendo como si estuviera en un picnic, ¿no? O sea, yo tengo un objetivo, estoy concentrado, tengo una meta, nada me distrae. Un corredor no puede estarse volteando, ¿verdad? Lo hemos visto, no puede estar volteando de un lado, del otro lado a ver a dónde va el que va al lado de él. Él tiene que estar enfocado en la meta. Con que voltee un poquito ya perdió velocidad. Él lo sabe. Determinación, concentración. Así tenemos que correr, con disciplina. No como a la aventura. De esta manera peleo, lucho, no como quien golpea al aire. Está hablando de golpes al aire. No como un boxeador que ya nada más tira a ver si le va a atinar al contrincante. Tú sabes que cuando hay un boxeador es así, es porque ya está en las últimas. Ya no está esperando de suerte a ver si le da un knockout y gana, pero es la única manera en que va a poder ganar, de suerte, de chiripa. Pero ya son puros golpes al aire porque ya perdió la concentración, ya no puede ver cuál es el objetivo. Dice Pablo, yo no doy golpes al aire, no como quien golpea al aire, verso 27, sino que golpeo ¿qué cosa? Mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Pablo dice, aquí el contrincante, mi enemigo, soy yo. Es mi carne. Es el principal estorbo para que un creyente pueda experimentar estas disciplinas espirituales y la bendición de ellas. Nuestra carne estorba. Jesús dijo, la carne es débil, ¿verdad? El espíritu está dispuesto y puede estar dispuesto a todos nosotros. Estoy dispuesto, pero mi carne es débil. Mi carne es débil ¿en qué? En agradar a Dios. Mi carne no está dispuesta a honrar a Dios, a servir a Dios. Mi carne quiere quedarse los domingos a dormir, ¿verdad? Mi carne no quiere pararse todos los días a leer la Biblia. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere servir.
¿Se dan cuenta? Mi carne. Pero Pablo dice, yo no estoy golpeando al aire a ver si una de esas le doy a mi carne. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Eso no quieres? Pues ahora vas a servir. ¿Y se dan cuenta? Eso es disciplina. Eso es disciplina. En serio, estamos en una época donde muchas cosas bíblicas importantes para Dios han perdido el objetivo y el significado. Una de ellas es la disciplina también. Ya la gente no quiere ser disciplinada. No busca disciplinarse a sí misma. Es floja. Es la verdad. Pero eso no sirve en la vida cristiana. Es un estorbo. Por eso Pablo dice, golpeó mi carne y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, o sea, el que anuncia el evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, al final, pues fíjense cómo vio Pablo. Es una manera en que vamos a poder mostrar una vida que vive para Cristo. Andas predicando el evangelio a todo el mundo, pero no vives como Dios quiere que vivas. ¿Se dan cuenta? Regresando al capítulo 3. Entonces Pablo habla de esto. Según edificaré con oro, plata, piedras preciosas, cosas que cuestan. Y va a costar. Golpear tu cuerpo, ponerlo en servidumbre cuesta. Pero tenemos que hacerlo. Si quieres honrar a Dios, servir a Dios, si quieres el galardón. Esa es la manera en que nos invita a correr la carrera. Luego menciona madera, heno, hojarasca, ¿verdad? Pues sí, puedes construir tu vida así. Pero esas cosas pues, no sirven. Puedes construir una casa de madera con heno y hojarasca. Puedes pintarla, adornarla. Quizás llegue a soportar el sol, el frío, la lluvia, pero no puede soportar un incendio, ¿estás de acuerdo? Deciden muchos cristianos. Así es la labor de muchos. Tienen aún vidas, ministerios pintados, adornados, que a los ojos de los hombres son exitosos, pero todo marcha bien mientras que no haya un incendio. ¿Verdad? Llega un incendio y ves sus vidas destrozadas, cayéndose a pedazos. ¿Por qué? Por esto. Porque no están edificando sus vidas en Cristo. Porque no están viviendo disciplinadamente y espiritualmente, como vemos aquí. Pero ¿qué representan cada uno de estos dos grupos? El primer grupo de piedras preciosas, oro y plata, representa una vida fiel a la verdad. Representa una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida ejercitada en los medios de gracia que Dios ha provisto a sus hijos para ser más como Él. Porque al final también es otro resultado. Va a ser más como Jesús, el carácter de Cristo, un carácter piadoso. Representa eso. Y el segundo grupo, heno, hojarasca, madera, representa solo una bonita fachada, como veíamos. Es una vida que no es fiel a Dios, una vida que compromete la verdad con su estilo de vida contradictorio, una vida que falla al poner en práctica la verdad y que es guiada por la carnalidad, como veíamos. Una vida en la que la gracia de Dios no tiene lugar, es en vano. Entonces Pablo dice, mire cada uno cómo se edifica. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. O sea, al final será manifiesto la manera en que gastamos nuestra vida aquí en la tierra. Al final veremos que todo ese esfuerzo y sacrificio, si lo hiciste correctamente para Cristo, valió la pena. Va a valer la pena. Pero si no hubo el ejercicio de las disciplinas espirituales en tu vida, eso también será manifiesto. Porque el día la declarará. ¿A qué se refiere? El día de nuestro Señor Jesucristo. El bema de Cristo, cuando lleguemos delante de Él. Será el día cuando Cristo juzgue la calidad de las obras de sus siervos. Es el bema de Cristo, el lugar donde solamente vamos a ir los creyentes. Y lo que se va a juzgar son las buenas obras, si anduvimos en ellas o no. No se va a juzgar la salvación. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Lo que el fuego estará revelando y probando es la obra de cada creyente, como te decía, no la salvación del creyente. Entonces, la mayor motivación para obedecer a Dios y practicar las disciplinas espirituales debe de ser la gracia de Dios. Pero una motivación más
es que aún como hijos de Dios, un día daremos cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Cuando nuestra obra sea aprobada delante del Señor, seremos recompensados de acuerdo a lo que permanezca. ¿Cómo vas a llegar? Vas a llegar así con tus manos así, mira todo lo que hice, Señor, ¿no? Y vas a pasar por el fuego y ¡fum! Te vas a quedar con las manos vacías. Imagínate eso. Qué triste, ¿no? Y pensar que todo esto lo hice para el Señor. Pues no, lo hiciste para ti. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y lo vemos. Ahora, como Pablo hace esta oración, si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, deja claro que hay algunos que ni siquiera están sobreedificando. Entonces, no podemos ni debemos de conformarnos simplemente con nuestra salvación. Ya tengo el fundamento, ya con eso me conformo. Si has creído en Jesús y tienes el fundamento que es Cristo, tienes que comenzar a edificar encima de ese fundamento. Si permaneciera la obra, dice el texto, recibirá recompensa. O sea, si pasa por el fuego y no se quema porque son oro, plata, piedras preciosas, va a haber recompensa. O sea, la Biblia habla de recompensa, ¿sabías? Lo vimos en Hebreos, el galardón. O sea, al final habrá una recompensa eterna si hemos practicado estas disciplinas espirituales. Si las usamos, los medios de gracia que Dios nos ha provisto. Déjame recordar el versículo que vimos al principio, 1 Timoteo 4:7, ¿recuerdas? Ejercítate para la piedad. Y ve el verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, ¿y cuál otra? Y de la venidera. ¿Te das cuenta? O sea, al final va a haber un beneficio más allá de esta vida si practicas estas disciplinas espirituales. Pablo intenta animar a esta iglesia a que sirvan enfocados en el Señor, enseñándoles que va a haber una recompensa. La recompensa que tendremos puede ser un estímulo en nuestro caminar cristiano, pero no debe ser ese fundamento. El fundamento es Cristo, recuerda eso. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, si permanece va a haber recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, o sea, el fuego va a quemar las obras que estén hechas con materiales corrientes, como vemos ahí. Dice, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, no solo debemos de estar pensando en las recompensas, sino también en la vergüenza de ver que lo que hicimos en el nombre del Señor será consumido delante de Él. Tenemos que ejercitarnos en la piedad, porque si no va a haber pérdida. Él sufrirá pérdida. La palabra sufrir habla de eso. Vas a sufrir. Sí, no como merecías, pero realmente va a haber algo que te va a doler. Sufrirá pérdida. ¿Y se refiere a qué? Pues a la recompensa. No vas a tener esa recompensa que tú esperabas tener, que pudiste haber tenido, no la obtuviste. ¿Por qué? Porque no fue en Cristo. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es muy claro aquí, el texto nos muestra que no se juzgará la salvación. No está juzgando la salvación, ¿verdad? El que edifica será salvo, aunque así como por fuego, significa que el que trabaja o el trabajador infiel será salvo, pero como alguien que escapa de las llamas, como alguien que escapa de un edificio en llamas, que pierde todas sus posesiones y solo logra salvar su vida. Todas sus posesiones, sus logros, se perderán al final. O sea, Dios quiere que reaccionemos en esto. Que no nos conformemos con una vida así de que, no, yo sirvo a Dios o yo hago esto para Dios, pero realmente no lo estás haciendo para Dios. No es la manera en que Dios te está pidiendo que lo hagas. Algunos llegarán delante de Dios y verán su obra consumirse delante del Señor y verán que todo lo que hicieron en esta vida fue un desperdicio. Tenemos que hacer caso a esto. Dios ha provisto de estos medios, como te decía, de gracia. ¿Para qué? Para que los usemos. Para que su gracia no sea en vano con nosotros. Para que podamos decir junto con Pablo, por su gracia soy lo que soy. Pablo, ahora lo entiendo. Vivir por medio de la gracia. Viviendo para la gloria de Dios. Es más, como discípulos, somos llamados a seguir ¿a quién? A Jesús, discípulos de Jesús. Somos llamados a seguir a Jesús. Y ¿sabes algo? Y Jesús,
Vimos a Pablo, pero Jesús es el más grande ejemplo que tenemos de un hombre disciplinado. ¿Estás de acuerdo? Es el más grande ejemplo que tenemos de una persona disciplinada, es Jesús. Y conforme vayamos estudiando cada disciplina espiritual, veremos a Jesús practicando esas disciplinas. Lo increíble es eso, cómo Jesús vino a mostrarnos esas disciplinas y ese camino. Recuerda lo que dijo Jesús. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿recuerdas? Niéguese a sí mismo. Toma su cruz cada día. Disciplina. Y sígame. Jesús está diciendo: yo voy para allá y yo caminé así. ¿Sabes? Otro resultado y una bendición de poder vivir practicando las disciplinas espirituales es esto: ser conformados a la imagen de Cristo. Vas a ser más como Jesús. ¿No te encanta eso? Entonces, con esto en mente, la siguiente semana empezaremos a estudiar cuáles son las disciplinas. Pero recuerda esto: Dios nos ha llamado para experimentar su gracia. Hemos sido salvos por gracia, pero su gracia sigue activa en nosotros. Su poder sigue vigente en nosotros. ¿Pero para qué? Para que podamos construir vidas que le glorifiquen y le agraden, que le sirvan a otros. De eso se trata la vida cristiana. Y las disciplinas espirituales tienen ese objetivo y ese propósito. Antes de que te sientas fracasado o algo así, quiero recordarte algo: nunca es tarde para comenzar a vivir para el Señor. Nunca es tarde para buscar agradarle. Hoy es el día en que podemos comenzar una vida agradable delante de Dios. Lo que necesitas hacer es proponerte hacerlo, hacer un compromiso con el Señor. Empezando por qué: si no has creído en Jesús, cree en Jesús. Pon tu fe en Él. El fundamento está puesto, tómalo, edifica tu vida ahí. Cree en Jesús para salvación. Y si tú has creído en Jesús, deja a un lado la carnalidad. Empieza a vivir para Él. Se puede vivir de esa manera. Puedes vivir agradando a Dios. Ahí donde Él te puso, ahí puedes vivir agradando a Dios. Pero necesitas correr con paciencia, como vemos en Hebreos, la carrera que tenemos por delante, pero como vimos también con disciplina. ¿Okay? Vamos a dar gracias a Dios y oramos para que Dios nos capacite, ¿te parece? Que Dios nos dé ese poder divino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta serie, Señor. Y hablándonos en esta introducción de lo que son las disciplinas, Señor, de lo que producen, Señor, su objetivo, pero también el resultado de ellas en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú nos animas a caminar contigo, Señor. Quizás, Señor, muchos de los que estamos aquí estamos batallando en alguna de esas disciplinas, Señor. Quizás ni siquiera estamos caminando de esa manera, Señor. Tú sabes lo difícil que es para nosotros como seres humanos caídos, sí redimidos, pero en esa carnalidad está en nosotros, la carne está en nosotros. Señor, golpearla, como dice Pablo, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú lo dijiste, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos que velar y orar, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda gobernarnos y nuestro espíritu pueda vivir, Señor, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ver tu gracia en cada momento, en cada ocasión, empezando por el Evangelio, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Que esa misma gracia, Señor, nos cautive y nos ayude a vivir para ti, Señor. Dejar de vivir para nosotros, Señor. Siguiéndote a ti, Señor, de la manera en que tú nos pediste, negándonos, tomando nuestra cruz cada día, siguiéndote, Señor, hasta esa cruz, Señor. Gracias, Señor, porque al final también sabemos que va a haber recompensa de todo esto, Señor. Queremos llegar delante de ti, Señor, no como veíamos, Señor, como que salimos apenas del incendio. Queremos llegar realmente, Señor, con esas piedras preciosas, oro, plata, Señor. Todas estas obras edificadas en ti, buenas obras que tú preparaste de antemano para que demos en ellas, siguiendo estas disciplinas espirituales, Señor. Haz tu obra en nosotros, porque veamos eso. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero ayúdanos, Señor, también a ser obedientes a todo lo que tú nos enseñas, Señor. A ser disciplinados, Señor, y seguir no solo el ejemplo de Pablo, el gran ejemplo que tú nos has dado, Señor.
como tú caminaste en esta tierra, Señor. Gracias, Padre. Te pido eso, Señor. Anímanos a cada uno de nosotros, Señor, a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.